¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos de hace tiempo y sobre todo a raíz de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras desde la Ciudad de México y como ven, ahora tenemos una multitud aquí en Zona de Contagio y me da mucho gusto dar la bienvenida a los que están primero en la Ciudad de México, que son Mariana H., Alejandro Borrego, nuestro productor, Alberto Chimal, Raquel Castro, muchísimas gracias, son nuestros invitados de honor. Y no, last but not least, Naif Yeya desde su búnker neoyorquino. Entonces, pues bueno, verán que ahora arrancamos de entrada con todos nosotros, con todas estas caritas en zona de contagio, para hablar de un tema que a todos los que estamos aquí y sabemos que a los que están del otro lado también les va a apasionar, que es Edgar Allan Poe y específicamente la manera, los retos que se enfrentan los traductores de Edgar Allan Poe para traerlo de nuevo a nuevos lectores y no estar reciclando, ya hablaremos de esto, está reciclando traducciones al español desde hace décadas. Yo como introducción les quiero decir que hace 3 años, 2018, un grupo de amigos que somos Alejandro Borrego, aquí también productor, Héctor de Mauleón y el de La Voz, decidimos lanzar una pequeñísima iniciativa editorial. Yo digo que no es una editorial independiente, sino una editorial casera, doméstica, que se llama Los Libros de Caronte, con la idea de hacerla del barquero mitológico, pero a la inversa, es decir, traernos escritores que por una u otra razón han pasado a la otra margen del río Aqueronte, al olvido, digámoslo así, y traerlos a esta otra margen para crearles un nuevo público lector. Con esa idea nos abocamos a empezar a hacer un mapa de escritores que nos interesan recuperar. Y entre los escritores empezamos publicando a un mexicano, Jesús Gardea, un francés, Henri Cobain, y esos fueron nuestros dos primeros títulos y pandemia de por medio, nos quedamos un poco en una especie de limbo, en una especie de limbo carontiano, del que acabamos de salir, pues con mucho orgullo, la verdad, para presentar dos libros, sobre uno de los cuales vamos a hablar el día de hoy, que es una extraordinaria antología que Raquel y Alberto prepararon para los libros de Caronte sobre Edgar Allan Poe. Y sin más, si quieres, te paso la palabra a ti, Alex, para que digas un poco más sobre el proyecto, si te parece, cómo nos estamos moviendo, todo esto, ¿no? Claro, claro, como mencionabas, digo, hemos sacado estos libros y ahora con estos dos nuevos libros, con este de Edgar Allan Poe y el de Owen Chase, empezamos a venderlos en línea, en las diferentes plataformas, en Mercado Libre, en Amazon, están en formato físico y en formato ebook. Tanto el de Owen Chase como el de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe apenas lo acabamos de subir y ya estará disponible a partir de mañana, ya se puede comprar como ebook. Y la verdad es que la gente ha recibido estos libros de una manera espectacular, ¿eh? Los dos, especialmente el de Edgar Allan Poe, porque es como una visión diferente que ahorita nos platicará Alberto y Raquel, algo diferente a lo que estamos acostumbrados de Edgar Allan Poe. No son los típicos poemas o los típicos cuentos que encuentras, que hay miles de antologías y hay miles, ¿no? De libros sobre Edgar Allan Poe, sino que hicieron una selección de cuentos muy, muy, muy bien escogidos, que poca gente conoce y que o sea, son una maravilla, ¿eh? La verdad es que, o sea, es un acierto muy bueno que tuvieron Alberto y Raquel. Y yo creo que lo más importante de esto, y yo creo que es algo que debemos de rescatar, y creo que es el punto primordial del trabajo que hicieron, es que son unas traducciones muy muy a la época que estamos viviendo, ¿no? De cierta manera, las traducciones que todo el mundo conoce al español son las de Cortázar, y estas están hechas, o sea, como que están, llamémosle que son más actuales, ¿no? Y Uh -huh. es un español salud, Salud. muy, muy,
digo, muy fresco, y ahorita ya nos platicarán un poquito de cómo fue ese trabajo, ¿no? Pero sí, la verdad es que estamos muy contentos. Aquí les enseño, este es el de Edgar Allan Poe. Ahorita. Tráelo más. Aquí lo tienen aquí. Más. Que lo Más cerca, más cerca. Exacto. Eso. Va a salir al revés porque... No, Ahí está está. perfecto. Está perfecto. Pues ahí lo tienen, ahí tienen esta antología preparada por Raquel y Alberto, a quienes ahora les cedo la palabra para que nos empiecen a hablar cómo, bueno, desde que nos acercamos nosotros, Caronte, con ustedes, y ustedes plantearon la idea de la antología, ¿no? Pues adelante, Raquel, Alberto, por favor. Bueno, hola, primero, qué gusto verles aquí en las ventanitas, y gracias a todas las personas que nos estén viendo ahora o en el futuro. Pues sí, cuando Mauricio nos lo propuso, creo que inmediatamente pensamos en esa idea de hacer cuentos menos conocidos de Poe, porque la verdad es algo que no se hace, o bueno, que no se hace quizá con la debida frecuencia con la que se debería hacer, tanto con este autor como con otros, ¿no? La verdad es que las traducciones no tendrían que ser una para siempre, ¿no? Una definitivamente, porque va cambiando el idioma, porque va cambiando la gente que lee los libros, porque va llegando a diferentes contextos. Desgraciadamente, pues nunca es posible que haya, digamos, como esta idea o esta posibilidad de que haya traducciones, pues más o menos constantes, regulares, acompañando a los libros en el tiempo. Pero pues creo que esa tendría que ser la aspiración, y pues eso fue lo que tratamos de hacer, por lo menos en esta antología. Por un lado, tomar estos textos que han sido conocidos en muchas ocasiones por traducciones hechas, no digamos hace 60 años como la de Julio Cortázar, sino hace 100, hace 150, y además que en muchos casos están entendidos a partir de la imagen pública de Edgar Allan Poe, de la leyenda negra que tiene del espíritu atormentado y adicto y aquejado por la locura, cuando no es ese el único registro que tienen sus obras, ¿no? Eso es súper importante y muy, muy interesante desde el punto de vista de la traducción, que a fin de cuentas, cuando te acercas al autor a traducir, ya traes de algún modo un prejuicio, por ejemplo, ¿no? De pensar, este era un autor súper atormentado y bien azotado, y entonces siento que a muchos traductores se les va por completo la parte de humor de Poe, que sí está presente, muy presente, y que hace que algunos de los textos pues quedan en traducciones medio informes, porque es tratar de meter un texto que puede ser satírico o incluso hasta medio surreal en una camisa de fuerza, donde a fuerza tiene que haber horror y tormento, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que quisimos hacer nosotros fue quitarle esa camisa de fuerza, quitarle esas limitaciones a la lectura y retomar otra manera de leer a Poe, más allá de una leyenda negra que además, pues a lo mejor ni siquiera era tan cierta, ¿no? De hecho, no tiene bastante de falsedad esa leyenda. Sí. Fíjense que ahora que mencionaste ese adjetivo tan importante, Raquel, surreal, bueno, hay que recordar que una de las tantas influencias que tuvo el movimiento surrealista fue justamente Poe. Es decir, ellos en varias ocasiones fue reconocido Poe como una de las bases, por así decirlo, del surrealismo. Y justamente esta antología que ustedes hicieron, Los sueños de Edgar Allan Poe, pues tiene estos dos ingredientes, uno de los cuales ya mencionaron ustedes, que es el humor, la ironía profunda de Poe, y por otro lado, el orbe onírico, ¿no? La parte onírica que, como sabemos, pues los surrealistas ahí encontraron su mero mole, ¿no? En los sueños. Y esta conjunción, el surrealismo también de repente es visto como demasiado solemne. Siempre es visto como, ay, qué solemnes eran los surrealistas, están hablando de sueños, y tienen también un desparpajo, por supuesto, una propensión a la sátira, de manera que también se deja de lado por estas leyendas también negras en torno del movimiento surrealista que hay, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bueno, esto ya lo señalaba también Alejandro y lo remarco, que haya nuevas traducciones. Siempre acuérdense lo que decía Italo Calvino,
un clásico es alguien que siempre está diciendo cosas nuevas. Cada vez que uno lo lee, está diciendo otras cosas, ¿no? Entonces, Poe, por supuesto que es un clásico, y una antología como la que ustedes prepararon para los libros de Caronte, pues trae esa idea de que aquí está un clásico, pero muy cercano a nosotros, ¿no? No es un señor ahí borracho que se quedó en algún lugar oscuro de Estados Unidos, sino es alguien, sigue siendo nuestro contemporáneo, ¿no? Eso me parece importantísimo. Pero para los que sí quieren a ese, digamos que se quedan con esa imagen y quieren volver a los cuentos clásicos y quieren, que los que son muy darks y esperan algo similar a lo que han conocido, cuéntanos un poco, Alberto y Raquel, cómo es que seleccionaron esto y cómo ese lector también va a disfrutar esta otra parte que tal vez no conoce, como es mi caso. O sea, lo que dice Raquel me da mucha emoción porque yo no conozco esa parte de humor o de ironía. Y tampoco soy dark, bueno, claramente. Bueno, porque hay mucho colorido en mi casa. Pues. Pero a lo que voy es, los que sí están clavados con esa parte, ¿qué pueden esperar de esta otra que ustedes presentan? Bueno, yo creo que una de las cosas que también es bien importante decir es que el romanticismo, el movimiento punk, el movimiento gótico de décadas pasadas están muy llenos de humor. A lo mejor es un humor un poquito negro y medio fúnebre, pero hay ese humor. Entonces yo creo que van a encontrar otra forma en la que va a resonar Edgar Allan Poe con ellos. Por ejemplo, el primer cuento que aparece, el de Conversación con una momia, Charla con una momia, es un cuento tan lleno pues podría decir de erotismo, y no me refiero a la cosa amorosa, sensual, sino lo sensual de los sentidos, ¿no? Empieza el personaje describiéndonos una comida que cómo se antoja, ¿no? Y las cosas que se toma, y todo esto también creo yo que puede gustar para darle otra dimensión a Poe. No es que niegue la parte, digamos, oscura, el gato negro, Berenice, sino como que le da más profundidad a esas mismas cosas, ¿no, Alberto? Sí, por ejemplo, hay otro de los cuentos que fue el que le pusimos el sistema del doctor Burea y el profesor Kuluma. Pues es un cuento que podría ser de horror, o sea, en cierto sentido podría ser de horror porque es la historia de unos locos que se han apoderado de su manicomio y que están haciendo toda clase de torturas horribles a los antiguos cuidadores y médicos y demás. Pero Poe elige tratarlo con una perspectiva distinta de las habituales, porque es una perspectiva de humor negro, ¿no? Grotesco, con un personaje que no entiende nada de lo que está pasando como narrador, que es un tipo que va todo sonso, despistado, viendo lo que están haciendo los locos, pero sin darse cuenta. Y en cambio uno sí se da cuenta. Y en esa distancia, ¿no? Esa separación entre lo que uno percibe y lo que percibe el narrador, pues puede haber toda clase de sensaciones, de sentimientos, incluyendo el horror, pues un horror tratado con ese humor sarcástico, satírico, ¿no? Entonces ahí está también, tratado desde otra perspectiva, con otras herramientas. Oye, pero fíjate, han dicho cosas muy interesantes y estoy de acuerdo. Lo primero, a ver, yo voy a hacerles varias preguntas. Lo primero que me encantaría que hablemos es de esto, ¿no? De la idea de cómo manejaron ustedes el lenguaje, en qué trampas trataron de no caer y cómo le dieron un cauce a la traducción que los iba a llevar a un puerto mucho más cercano a nosotros. Esa es la primera. La segunda, al respecto del humor y de la ironía, pues sí, es claro, creo que siempre, fíjate, yo nunca lo había pensado, pero siempre quedaba claro que, por ejemplo, en cuentos como El corazón del ator, se llama en español. Sí. Obviamente hay un elemento de ironía, ¿no? Dentro del terror hay esta ironía, entre esta cosa que maneja Poe de la cercanía y la lejanía a algo aterrador. Siempre hay como una especie de, pues un gusto un poco cruel con el lector y a la vez una complicidad de gozar con esto. Siempre lo he pensado así. Sin embargo, fíjense, yo sí veo a Poe como
una figura verdaderamente trágica, ¿no? Como este hombre que quizá el primero que pudo mercantilizar su prosa en este periodo de la historia de los Estados Unidos y que murió en la pobreza, murió en una taberna, como decía Mauricio, y nadie sabe bien si fue alcoholismo, una enfermedad, pero no sé, a mí es una figura muy cercana, yo le tengo una fascinación enorme porque además tengo la suerte de tener a Baltimore muy cerca y de poder haber ido a su casa y a su tumba varias veces y de sentirlo como parte de algo que considero como mío, ¿no? Y creo que muchos de sus lectores lo consideramos parte de nosotros. Es uno de estos autores que nos llega, que es un autor de culto, completamente, con todo el elemento clásico que tiene. Entonces, bueno, pues la primera parte sería eso, ¿no? Ver cómo escaparon ustedes de las trampas de la traducción, que son tan complicadas, y por otro lado, que ahonden un poco más en este elemento del humor y de la tragedia, porque sí hay una tragedia, ¿no? La boda con su prima, si no me equivoco, que era una chiquita y que tiene, en fin, su vida es una cosa bastante complicada. Y si ves dónde vivía y la claustrofobia que te da ese ático, pues se acentúa mucho más esta sensación de angustia y de terror. Sí, bueno, mira, primero la primera pregunta. Creo que lo que tratamos de hacer con la traducción fue, en principio, tratar de ver si de veras las intenciones que se consideran tradicionales en los textos de Poe son las que están ahí, porque a la hora de que se le empieza a leer o a traducir a partir de su leyenda, ¿no? Y que siempre nos lo imaginamos con su capote negro, el bigotazo, las ojeras, declamando el cuervo, ¿no? Que se supone que era hasta legendario cómo lo hacía, de eso se ganó la vida en varias ocasiones, ¿no? Dando funciones del cuervo, como lo hacían otros autores de su época. A lo mejor digo, para decirlo como muy coloquialmente, se aplana con los matices que puede tener el texto si lo empezamos a leer a partir de esas ideas preconcebidas. Entonces, por ejemplo, algo que sucede con muchísima frecuencia en las traducciones que hay por ahí en todas, desde las más antiguas hasta las del siglo XX, es que mucho del humor más, pues digamos, más inocente o más bobo de Edgar Allan Poe, porque también tiene eso, también no le hace el feo tratar de hacer reír a sus lectores con un chiste panzón, como se le habría llamado, un chiste de papá o una sincera, pues, puro nonsense, ¿no? O un juego de palabras bobo. Todo eso está ahí, pero en muchas ocasiones no se traduce. En La charla con una momia, por ejemplo, está el personaje que es el antiguo egipcio que es resucitado en el siglo XIX y que Poe llama Hola Mistake, ¿no? Y entonces en todas las traducciones viene Hola Mistake, ¿no? A la mistaqueo. A la mistaqueo. Y es un juego de palabras, es obvio, pues es Hola Mistake, ¿no? Y nomás le pone la O al final. Entonces, pues es una cosa muy mensa, pues para decirlo en propio mexicano, pues. Y la intención es que lo sea, o sea, Poe está queriendo que la gente note que esa es una broma y que la gente se ría de la broma, ¿no? Entonces lo que hicimos fue inventar un nombre en ese mismo registro, como con esa misma intención de hacer lo que en algún tratado que nos encontramos llamaban humor de sal gruesa, así todo. Pero o sea, el nombre que le pusimos fue por equivocamún, que es la cosa más sonsa del mundo en castellano, pero trata de seguir con la cosa más sonsa del mundo, que es en inglés Hola Mistake, ¿no? Sí. Y así con varias otras. Cuando estos cuentos citan a fuentes eruditas en latino, en alemán, también están haciendo juegos de palabras donde los diferentes nombres en realidad son, pues casi que albures, digamos, palabrotas o tonterías encubiertas, ¿no? Y entonces muchas veces los traductores se dejaban llevar como por el simulacro, ¿no? Por el simulacro borgesiano, y lo pasaban tal cual como si de veras fuera un misterioso autor del siglo XIV que habló de el pueblo de no sé qué hora son, ¿no? Esa es otra, en El diablo en el campanario, el pueblo de Vonderbotheimitis,
pues, quiere decir Wonder what time it is, o sea, no sé Sí. qué horas son. Entonces así le pusimos, no sé ni qué horas son. Sí. La famosa aldea holandesa de no sé ni qué horas son. Ese tipo de cosas fueron como las que más atención le pusimos a la hora de tratar de pensar en otro sentido de lo que estaba haciendo Poe, ¿no? No dar por sentado que iba a estar siempre hablando en serio. Y bueno, también nos pusimos a investigar bastante para estar seguros de que estábamos ante un chiste, ante un juego de palabras. Muchas veces ocurre que varios de los juegos, de los nombres inventados por Poe, solo están en él o en la literatura escrita alrededor de él. Entonces, a partir de cuando encontramos eso, pues teníamos la idea más o menos razonable de que eso no tenía otro referente que el propio Poe, y ya de ahí podíamos pensar que era un chiste o un juego. ¿Y del otro? Ay, bueno, y del otro. Ya te caché. Es que tú lo dices Es que me muy entusiasmo, bonito. además. No, bueno, del otro. Todo eso es cierto. O sea, efectivamente, Poe es este autor de vida novelesca, tristísima, trágica, ¿no? Su prima, su abuela, La adopción. la adopción, el malvado de su padrastro, Alan, ¿no? O sea, todo esto es terrible, ¿no? Pero incluso así fíjate, lo podemos leer todo eso sin descartar ninguno de los hechos conocidos, con más profundidad si pensamos en esas otras facetas de Poe que revelan textos como estos. Es un autor, digamos, que la pasa muy mal, que sufre mucho pues, la pobreza, la precariedad, las estrecheces, pero también es un autor que está, esto se ve en sus relatos policíacos, está tratando de oponer, digamos, a esa oscuridad existencial y también material en la que se encuentra, pues ese impulso, digamos, creativo, racional, de la inteligencia, de la ilustración, pues que él está trayendo junto con otros a los Estados Unidos. Y además es un personaje que entre esos dos extremos, ¿no? La oscuridad y la luz, lo racional y lo irracional, pues simplemente está tratando de sobrevivir en un entorno que de ninguna manera es ni tan refinado, ni tan avanzado como podría parecer. Estados Unidos no era ni de lejos una potencia en el tiempo de Poe, era un país bastante atrasado, y era un país en el cual los literatos de la época, en buena medida, pues eran tipos como muy advenedizos que se dedicaban a engañar a su público, pues apantallándolos, haciendo parecer que eran más, que sabían más de lo que realmente sabían, ¿no? Entonces, Poe es un autor que también está constantemente pues, peleándose con todo el mundo a su alrededor, atacando a todos los charlatanes, desenmascarando fraudes, criticando duramente en la prensa las presuntas glorias literarias de su época, y al mismo tiempo teniendo que negociar con muchas de ellas y con todo el medio editorial que se está formando en ese tiempo para sobrevivir. Claro. Era un escritor que tenía que, pues sí, efectivamente, pues vuelto empresario de sí mismo, ¿no? Porque no le quedaba de otra. Pero esa labor fue mucho menos fácil de lo que parece. Y en ese entorno, pues también están muchas otras luchas que se ven menos glamorosas desde nuestra época, pero que allí estuvieron, ¿no? Polémicas literarias, simples dificultades para pagar la renta, algo que está como muy presente también en estos cuentos, que es, digamos, la bebida, los excesos, pero no vistos como una especie de imagen brutal, también de extremos existenciales de la adicción, sino simplemente la gula, pues la tentación que lleva a una persona, por ejemplo, como decía Raquel al comienzo del cuento de la momia, a comer en exceso a sabiendas de que no tiene que hacerlo, ¿no? A beber en exceso a sabiendas de que lo mínimo que le puede pasar es una cruda al día siguiente, que es un impulso con el cual podemos empatizar muchas personas, ¿no? Que no es un impulso deliberadamente autodestructivo, pero sí es una debilidad, ¿no? Poe está sujeto a todas esas otras debilidades, a todas esas otras dificultades que no son épicas, ¿no? Pero que sí dan
para lo satírico, lo fársico, ¿no? El ridículo, la comicidad de todo tipo. Eso también nos interesaba mucho en esta colección. Fíjate que ahora acabas de decir algo, Alberto, me quedo pensando que también, entre muchas otras cosas que fundó Poe, ni más ni menos del género policíaco, como se conocería después, también esta idea de los juegos de palabras, y eso es una de las cosas que más me llamaron la atención de la traducción de ustedes, de la espléndida traducción de ustedes, de cómo efectivamente, pues, Neif hablaba de las trampas, de los cepos que tendía Poe a sus traductores, digo, sin saber que sí iba a ser traducido algún día, y cómo estos iban cayendo una y otra vez en eso, ¿no? Y me parece bien interesante cómo Poe decía que otra de las cosas que fundó, me parece, es este como sistema que luego, por supuesto, Borges llevaría a un nivel, pues, del Everest, ¿no? De excelencia, de estas referencias, de estas falsas referencias literarias y culturales, ¿no? De textos oscuros en latín o en sánscrito del siglo XII, que solo, luego, pues vendría después, si pensamos toda la evolución de ese tipo de referencias, sobre todo en la literatura de horror, en la literatura gótica, Lovecraft, luego ya más para acá, la weird fiction con Thomas Ligotti, todos en uno u otro cuento o en varios de sus textos usan ese recurso, ¿no? Ya el Necronomicon famoso de Lovecraft, ¿no? Que tuvo quebrándose la cabeza durante años a cantidad de gente que pensaba que era un libro que sí existía, ¿no? Y pues todo eso viene de, fíjense qué curioso, ahora me queda claro que Poe fundó eso, ¿no? Esa idea de estos juegos con referencias ficticias, ¿no? Para poner a quebrarse la cabeza al lector y a, pues como digo, a futuros traductores, ¿no? Sí, y bueno, una cosa que creo que es bien importante es que tuvimos este chance de hacer una traducción con tiempo, porque digamos, en el circuito de las traducciones comerciales, te dan un mes para traducir 400 páginas, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo vas a tener de ponerte a buscar si el pueblo existe o no, si tal autor? Entonces, realmente poder tener este tiempo y sentarnos los dos a dedicar 2, 3 días a encontrar la mejor palabra para el nombre de la momia, por decir algo, o para comparar la traducción con otra traducción y decir, no, es que aquí no estoy de acuerdo con, oye, pelearte con Cortázar, ¿no? Decir, no estoy de acuerdo con Julio y lo hizo muy mal en este párrafo, ¿no? Pero realmente es una posibilidad que tuvimos al contar con el tiempo, y yo creo que también al tener la posibilidad de buscar de un modo, bueno, googlear, buscar por internet, meterte, echarte un clavado en academia.edu y buscar ensayos al respecto y poder ir viendo cosas que traductores de décadas pasadas no habrían tenido ese chance de buscar. Sí. ¿No? Sí, además, fíjate, ahí pensando en eso, creo que es importante también decir que otra regla que nos pusimos fue no dar por descontado nada de ninguna de las traducciones. Incluso cuando se veía razonable algún determinado giro o algo, de todas maneras tratar de verificarlo, porque ocurre que en muchos casos también se va arrastrando como ese peso de la tradición. Y a veces 2 traducciones o más coinciden en cierto término y en realidad no es el término más apropiado, pero es el que más fácil aparece, ¿no? Es el que más fácil sale. Un poquito al lado de este asunto, pero en alguna ocasión me tocó hacer investigación acerca de las traducciones del Quijote a otros idiomas y descubrí que una de las más populares al inglés, que aparece en un montón de ediciones de bajo costo, ¿no? De las que se pueden bajar en libro digital o de las que se encuentran pues en toda clase de estas editoriales, digamos, como de mass market, son en realidad copias de una traducción hecha en el siglo XVIII por un tal Pierre Motteux, anglo-francés, que no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo. Pero como estas traducciones de dominio público... nadie lo cuestiona. No, pues la repiten y la repiten porque no hay que pagarle a nadie. Motteux es un personaje bien interesante porque es como una especie también de escritora de estajo viajero y jugador, y además parece que le gustaba la autoasfixia erótica, era una cosa muy... Pero su traducción es pésima. No, pero digo, ¿sabes qué? También creo que fue un gran acierto, es que la traducción se convirtió en una especie como de
de juego o enigma que tenían, que ustedes mismos fueron desenredando, por decirle algo, y qué mejor, la verdad, es que nos encontramos con las personas que mejor podían desenredar ese enigma y descubrirlo, que además, pues ustedes son fans de Poe, y si no, vean allá Miren atrás. Miren atrás de Alberto. Tienen un fetichismo por Poe increíble, y eso pues fue un gran acierto de cómo lo fueron ustedes haciendo, y en verdad, digo, yo lo había leído a cachitos, no lo había leído completo hasta que me dieron la impresión ya buena del libro, y lo leí la semana pasada y dije, ¡qué maravilla! Exacto. Ay, qué gusto, Sí. muchas gracias. Pero es que además como objeto quedó precioso. Precioso. Sí, quedó muy bien. Sí. Nomás comentamos rápidamente que lo del fetichismo, pues sí es cierto, la verdad, pero vean ¿Qué tal? Más o menos. Buenísimo. ¿De qué año será esto? Pues de los años 60, Sí. de una colección que publicaba la antigua editorial Novaro de biografías en cómic. Sí, qué maravilla. No se lo iba a sospechar. Oye, y yo nada más quisiera, perdón, Mauricio, que No, adelante. tengo una que lanzarle a ustedes cuatro, que es, o sea, como editorial, bueno, desde que la descubrí en 2018, me pareció fascinante, me encantó. Es decir, no es que sea nada tan especial la idea, pero a la vez sí es muy especial. Y me parece muy original y muy fascinante. ¿Y qué fue, Mauricio y Alejandro, y bueno, ustedes también, obviamente, qué elemento de toda la obra de Poe sería lo más actual, lo que más te conecta con este momento? O sea, ¿hay algo que tú dirías, ahora tenemos que leer a Poe por eso? Es decir, hemos tenido que leer a Poe siempre, desde el momento en que escribió, pero ¿por qué ahora, en este tiempo que vivimos, ese tiempo que tenemos cancelaciones y una histeria cultural hacia el populismo y todos los problemas que estamos viviendo ahora, este apocalipsismo post-medio pandémico, ¿qué les dice a ustedes ahora publicar a un autor así? No sé si hay algo que salga. Pues, a ver quién va. Van a salir varios. Yo les pongo un poquito. Yo creo que Poe, al ser o sea, es el outsider de los outsiders, ¿no? Y ahorita estamos viviendo una especie como de que todos somos un outsider, ¿no? Cada quien en su mundo, en su burbuja, nos hemos convertido durante 2 años en una especie de outsiders, ¿no? Y entonces, Poe lo que hacía era exactamente eso, ¿no? O sea, estaba encerrado en un mundo y de repente sacaba sus cuentos y decían, órale, qué maravilla, ¿no? ¿De dónde saca estas ideas este cuate, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eso yo creo que es muy valioso de Poe, y yo creo que en estas épocas es admirable leer, pues, cómo alguien que ahorita, porque estamos, bueno, ya vamos un poquito de salida, pero estuvimos encerrados a fuerzas, pero él se encerraba en su mundo, él solito, ¿no? ¿Por qué? Pues por cierto sufrimiento y por cierta manera de ser, ¿no? Entonces yo creo que la leyenda de Poe, pues ahora sí como que lo estamos viviendo, ¿no? Hoy en día. A ver, Alberto, Raquel, y ahorita yo sigo masticando Hay varios lugares, hay muchos lugares donde los temas, las ideas, los argumentos de la obra de Poe convergen con nuestra época. O sea, uno muy obvio, por supuesto, está en cuentos como La Máscara de la Muerte Roja, ¿no? Claro. No solamente por el asunto de la pandemia, claro, sino más ampliamente por esta noción de que cuando el mundo empieza a sumirse en el caos, a llegar como a una crisis final, lo que hacen los ricos y los poderosos, en lugar de tratar de ayudar, es largarse, ¿no? O sea, el príncipe próspero que se mete en su castillo es como Elon Musk subiéndose en su cohete, o como Mark Zuckerberg metiéndose al metaverso, ¿no? O sea, la reacción de los poderes fácticos es en lugar de
volverse hacia afuera, encerrarse y rechazar a todo el mundo, ¿no? Por Claro, ejemplo. Boccaccio también lo dijo en su momento. Claro, en el de Cameron, Claro, ¿cómo no? claro. Y otro que es como muy significativo, me parece, y ese lo tenemos acá, es como esta arrogancia que tiene el presente respecto del pasado, ¿no? En cuentos como la charla con una momia, como Melón Tatauta, como varios otros de los que están aquí, se ve a personajes que comparan su propia época con una época previa, y uno como lector se da cuenta de que no tienen ni la más remota idea de lo que están hablando y que están diciendo puras tonterías, pero ellos mismos están todos ensoberbecidos y llenos de complacencia, pensando que su propia época es tan infinitamente superior a las otras, que tiene todo el derecho de juzgar a todo al mundo entero, a la historia entera, a partir de su propia perspectiva limitadísima, que por supuesto también es algo que estamos viendo en la actualidad. Claro. Sí, bueno, yo diría como proyecto editorial, me quedo pensando en general, los libros de Caronte, pues nace como una respuesta a algo que está diciendo Alberto, que es muy importante, en cómo hay un desprecio, un desdén en esta época tan ensoberbecida consigo misma por el pasado, por ver ya no digamos, o sea, no digamos al siglo XIX, o sea, hace 10 años, 15 años, 20 años, ya no se voltea hacia atrás. Pues estamos con todo, estamos, porque sí me incluyo, estamos de repente tan metidos en el presente y viendo hacia el futuro que se nos olvida que hay un pasado, y de repente tenemos, la idea de Caronte nació para poner un poco de freno editorial, ¿sí? A esta andanada inclemente de la maquinaria de hacer libros, que es imparable y no va a parar, no va a parar, y decir, bueno, pues aquí tenemos que encontrar un respiro, un remanso, ¿no? Para encontrar autores, aunque sean tan conocidos como Edgar Allan Poe, pero alumbrarlos en un aspecto que quizá no se conocía tanto. ¿Sí? La idea que anima los libros de Caronte es esa. Primero, obviamente, que estén muertos, ¿no? Porque pues, si no, o si quieren publicar, pues los matamos y luego ya, pues sí, que pasen algunos añitos para ver si ya permearon en el imaginario colectivo. Estoy a punto de buscar que me publiquen ahí, me voy a tener que buscar una salida. Bueno, pues ya sabemos eutanasia y todo eso, ahí buscamos una manera de hacerte eutanasia y luego ya pasas a ingresar el catálogo de los libros de Caronte. Y es eso, como estar rastreando estos autores, insisto, aunque sean, no todos son, tampoco queríamos, eso también es importante, publicar a uno de estas referencias del siglo XIII que hace Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? El escritor turco que nadie publicó en su época y que descubrimos en un pergamino polvoriento de un cofre, tampoco nos interesaba, ¿no? Son autores que de una u otra forma sí ya están en el, digamos, en el imaginario colectivo, pero que han sido relegados a cierta penumbra, ¿no? Por este excesivo, a mi juicio, afán de lanzar los reflectores solo sobre las novedades del momento. Y sí, adelante. Ya. Justo me parece de alguna manera este libro una especie de homenaje a la traducción, que de pronto olvidamos lo importante que es para la literatura mundial la labor de un traductor, que nos puede aventar a patadas una mala traducción, y eso lo hemos discutido mucho, ¿no? O sea, el slang, como se dice, o sea, el argot nos puede dar una patada en el culo y sacarnos del libro, o realmente meternos en una cuestión de Poe que es tan delicado atinarle. Yo siempre he dicho, yo pienso, ¿no? Que el terror y el sexo son de las cosas más difíciles de traducir, de escribir y después de traducir para que pegue, o sea, para que aterrorice o caliente, pues, si no nada más dices, qué mierda, no, te saca de ese momento tan intenso. Y quisiera decir justo que Los sueños de Edgar Allan Poe, que apenas acaba de caer en mis manos gracias al maestro Borrego, porque estaba yo en la selva, nada más decir cuáles son los cuentos que trae Charla con una momia, que ya lo hemos dicho, El ángel de lo extraño, Melón Tatauta, El sistema del doctor Burea y el profesor Kuluma, La pérdida del aliento, El diablo en el campanario, La esfinge, El poder de las palabras, Policiano, y esto sí ya esa manera como de, pues un poco personal, pero sabemos que cuando nos dan a traducir, nunca me ha pasado porque no soy traductora, pero si me dieran a traducir, por ejemplo, una canción de Bob Dylan, un cuento de Salinger, yo estaría aterrorizada, siendo muy fan. En el caso de Alberto y Raquel,
lo toman como, ah, qué chingón que me llegó esta traducción, o entró en pánico porque sé que por una cuestión moral y ética profesional lo tengo que hacer muy, muy bien. Es un poco las dos Muy cosas. bueno. Pues sí. Felizmente aterrorizados, ¿no? Sí, O sea, por ejemplo, el cuento de la charla con una momia, yo lo leí la primera vez pues, en la adolescencia y me gustó muchísimo y luego dejé de encontrarlo en las diferentes antologías que llegaban a mis manos y hasta empecé a pensar si no me lo habría imaginado, ¿no? Si es de Poe, yo decía y me decían, no, Gato Negro, Berenice, o te dicen, Berenice, el que es de vampiros. Bueno, sí. sí. Entonces, tener esta oportunidad de elegir nosotros qué historias y, por ejemplo, Policiano, que ahorita que nos cuenta Alberto, porque esa es Una maravilla. la única obra de teatro que escribió Poe y que ni siquiera está completa, ¿no? Que además es en verso y esa sí la tradujo Alberto y mis condolencias porque debe haber estado bien difícil. Pues es un gran reto, pero al mismo tiempo es un reto muy, muy alegre y muy deseoso porque dices, tengo muchas ganas de que esto quede bien para lectores como yo, ¿no? Y es un poco lo que decías. Por desgracia, somos pues colonia, ¿no? De un imperio y entonces las traducciones que nos llegan, digamos que editorialmente somos colonia española todavía, entonces pues nos llegan las traducciones de anagrama y son con las que nos tenemos que conformar y tienes que aprender a decirle chiringuito a la tienda y y es horrible, ¿no? O sea, ver cómo un, no sé, un yonki escocés habla como madrileño y no queda de otra porque no van a invertir esas editoriales en una traducción mexicana y cuando lo ideal sería que además se invirtieran en una venezolana y en una argentina y en una panameña, sí, guatemalteca, qué sé yo, ¿no? Entonces, el tener la posibilidad de hacer esa traducción mexicana de un autor que nos es tan querido, pues sí fue aterrorizante, terrorífico, y a la vez, pues una gran oportunidad. Sí, ¿no? sí. Y Pues, digo, sí. ahí de lo que comentaban de Policiano, me acuerdo perfecto, el día que nos reunimos para empezar a armar este proyecto, Alberto me regaló una traducción que había hecho también de Policiano, y la verdad es que es una de esas rarezas que es exactamente como el concepto del libro, ¿no? No es así. Poe para gente como muy clavada en Poe, ¿no? O sea, porque le sirve a alguien que está muy clavado en Poe, pero también le sirve a alguien que nunca ha leído a Poe, ¿no? Porque son cuentos que te enganchan, ¿no? Son cuentos cortitos, general, todos estos, y que te enganchan y te da una idea de la calidad que todos conocemos de Poe, ¿no? Pero es tanto para gente que nunca ha leído Poe o gente que conoce perfectamente a Poe y que, ¿no? Y que estos, como dice Raquel, son cuentos que a lo mejor por ahí habías visto, ¿no? O habías leído en algún momento y estaban olvidados, ¿no? Que era un poquito la idea de traer la parte olvidada de Poe que podría ser llamativa para los lectores. Claro. Sí, yo quisiera agregar algo, ya que estamos acercándonos a la recta final de este episodio, pero algo importantísimo que también se está mencionando aquí, tú mencionaste ya, Mariana, y también Raquel, que estamos, por desgracia, condenados al anagrama o al anagramo, ¿no? En español, o sea, yo ya no puedo leer, por lo menos traducciones, o sea, autores angloparlantes traducidos al anagrama están cancelados de mi dieta para siempre. Sí. Me echaron a perder a muchísimos autores y bueno, ya eso sí no lo agradezco. Algo que también hemos discutido en otro foro y que me parece igual, con eso podemos como cerrar ya el episodio si les parece, es el respeto al trabajo del traductor. Claro. Aquí y con Chinchina
El traductor prácticamente, si le va bien, está en la página legal, a veces está ahí como hasta el final, muchas veces se recuerdan, hay varias editoriales que ni siquiera traen el traductor. Entonces uno está buscando a ver, pues, quién hizo esta desgracia o quién hizo esta maravilla, y andavete del crédito de traductor. Entonces, otra idea que teníamos, que bueno, por lo menos se lo planteé así a tanto a Alejandro como a Héctor, desde el principio del proyecto de los libros de Caronte, era el respeto que se le tenía que tener al trabajo del traductor, y que el crédito del traductor tenía que venir desde la portada como el mismo crédito del autor del libro, y por supuesto de quien se va a encargar de cada uno de los prólogos, porque otra de las ideas del editorial es contextualizar o recontextualizar a los autores, estos autores que traemos del pasado a este presente, en la época en la que los estamos colocando, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental, y los libros de Caronte seguirán navegando hasta donde puedan navegar, con la idea de que el autor, el prologuista y el traductor deben tener la misma importancia y la misma relevancia, porque son los que es un trío, digamos, que está ofreciendo un libro en el presente. Si quieren, con esto ya vamos al final. No sé, Raquel, Alberto. Ay, pues fíjate, a mí me gusta mucho que se haya podido publicar este libro, también porque para mí me parece que una editorial como Libros de Caronte es de las que están continuando como una corriente, una línea, una tradición muy linda de editoriales independientes que abren puertas, que abren posibilidades de lectura a mucha gente. Cuando yo estaba chavillo recién, empezando a contemplar la idea de venirme de Toluca a la Ciudad de México, por ejemplo, me tocó ver los libros de Ediciones Heliópolis, que eran unos libros espectaculares, bellísimos, y que también tenían unos autores rarísimos, ¿no? Para mí, que yo no había visto nunca, y que para mí sí representaron una vuelta, un cambio de perspectiva. Unos años más tarde, Libros del Umbral, ¿no? que era otra editorial, digamos, como en esa línea mismo, y ahora ser parte de un proyecto así, y además con un autor tan querido como el tío Edgar, ¿verdad? Para mí sí es un gran gusto en lo personal, además de cualquier otra consideración. Sí, y estaría padrísimo además que más editoriales vayan inspirándose por esta política de los libros de Caronte, de respetar el trabajo del traductor, que no es nada más lo del crédito, que es bien importante. O sea, a mí me ha tocado libros que he traducido, enterarme que ya están en librería porque alguien los compró, ¿no? Y decir, yo traduje eso, y me dicen, ¿a poco? No, nadie sabía. Sí. Y entonces ya le escribo a la editorial para preguntar, oigan, ¿y si me lo van a pagar? Y entonces ya me perdón, se nos olvidó. Entonces, o que me digan, oye, ¿quieres traducir este libro? De verdad, son 400 páginas y tenemos mes y medio. No quiero, no puedo. No puedo traducir esa cantidad de páginas en ese tiempo y mantener la frente en alto, ¿no? Entonces creo que es muy importante recordar que el trabajo del traductor pues es adaptar a otra lengua, ¿no? Como en este caso lo que platicábamos, los juegos de palabras, los chistes. No es nada más pasar del inglés al español, sino pasar del inglés del siglo XIX al español del siglo XXI en México. Y todo eso tiene también su grado de dificultad, y creo que si se va reconociendo ese trabajo, más gente va a querer hacerlo y hacerlo bien. Sí, pues importantísimo eso, como dice Raquel, no solo es el crédito, que sí es importante, sino dar el tiempo, porque ya nos mofamos, y yo creo que con razón, porque yo invertí bastantes miles de pesos en pésimas traducciones de anagrama, pero pues sí, de repente un traductor tiene que estar traduciendo 4 libros en un mes y medio para sacar más o menos, porque además es un trabajo muy mal remunerado, como sabemos, en general, ¿no? Y entonces, pues sí, por eso quedan los
bodoques esos que quedan de medio sopas mal hechas, ¿no? Como sopas maruchan de traducción. Pero pues también se debe, pues sí, a eso. Y solo menciono, ya con esto dejo que terminen mis compañeros. Recuerdo, hubo un caso muy, muy peculiar aquí en México, seguramente lo ubican varios de ustedes, la editorial Premia, una editorial espantosamente diseñada, es una de las editoriales más espantosas, pero con un fondo editorial, un catálogo increíble. Claro, buenísimo. Que dieron a conocer, bueno, muchos de los autores de la literatura erótica fundamentales, George Bataille, se me escapan, bueno, el autor de Madame Eduarda, etcétera, ¿no? Tenían Assad, tenían un demonial. Y la historia de O, en fin, tenían como esa colección de libros eróticos, y luego tenían la colección que se llamaba La Nave de los Locos. Buenísimo. También había como autores muy raros, pero todas las traducciones eran robadas, todas. O sea, el editor, que ya igual me va a jalar los pies más tarde, Fernando Tola de Javich, se hacía famoso por estar rastreando, por tener un muy buen olfato, para estar rastreando en editoriales argentinas, chilenas, colombianas, venezolanas, las traducciones de estos autores, no pagaba a los traductores, obviamente, y pues las publicaba dándole una manita de gato ahí para medio mexicanizar la traducción. Entonces, por eso se hizo Premia de ese catálogo, robando traducciones de chile, mole y de manteca. Bueno, entre otras, porque fue la primera, creo que es la primera edición que tengo de Bartlett y de Herman Melville, de la traducción de Borges. Claro. Está ahí en Premia sin el crédito de Borges. Yo leí la traducción y dije, oh, qué maravilla, hasta que después dije, pues ya compré otra edición donde viene el crédito de Borges y dije, no es posible, la cara dura de este cuate le botó el crédito a Borges de la traducción de Bartlett. Digo, para que vean también, bueno, la picaresca de la traducción, del negocio de la traducción de México. Pero pues ya con esto, les agradezco mucho a ustedes, Raquel, Alberto, no solo que estén aquí con nosotros, sino que hayan aceptado la invitación a esta barca de los libros de Caronte. Y pues yo ya me despido, ahora sí ya los voy a dejar hablar, y Neif, como siempre, tiene que despedir el programa. Solo decirles que los libros de Caronte, Los sueños de Edgar Allan Poe, la antología de la que hemos estado hablando en este programa, está disponible por ahora en Amazon y en Mercado Libre. Ahí la tienen. Para que se acerquen y para que conozcan otro flanco de Edgar Allan Poe. La verdad es que la edición nos quedó muy bonita, modestia aparte. Uy, sí, no, sí. Muy bien ustedes. Oye, yo nada más agregar, digo, es bien importante el crédito que le queremos dar a los traductores. El ejemplo es este otro libro que tenemos, que es el del naufragio del Essex, que es una traducción de Isabel Zapata, que está, la verdad, yo lo había leído en inglés y en inglés era muy marítimo, complicado, ¿no? Y complicado. Sí. La verdad es que está muy bien hecha y es como una novela de aventuras, ¿no? Entonces, creo que sí, eso, pues ahora sí que hay veces que las traducciones, o sea, la persona que las hace las puede salvar, ¿no? Y digo, y no es de que salven ustedes al tío Edgar, Alberto y Raquel, pero le hacen un honor y le hacen, o sea, sale el resultado ahí está, ¿no? Y por eso la gente le ha gustado mucho y nos ha buscado y nos mandan comentarios por Twitter y nos mandan por todos lados, ¿no? Entonces, qué maravilla. Muchas gracias. Pues ahí está eso. Sí, y decir también, claro, igual dedicaremos otro programa, todavía lo estamos viendo, a la traducción de Owen Chase. Es una crónica espectacularmente bien traducida por Isabel, la verdad, así como con Raquel y con Alberto me quito el sombrero porque pues es un texto del siglo XIX de un marinero que consiguió a un ghostwriter, a un escritor fantasma para que le ayudara a redactar esa crónica. Y pues bueno, todos los terminajos marítimos que son dificilísimos de actualizar y para que no se vuelva, digamos, difícil y aburrida, sobre todo para el lector. Isabel hizo un trabajo espectacular y también ese libro, El naufragio del Essex de Owen Chase, está disponible Amazon, Mercado Libre. Ya, ahora sí. Ya, tu comercial. Neif, por favor, Mariana, tú, por favor. No, yo solo quería agradecer justo el trabajo de Raquel y de Alberto, porque
en este tono que ya lo dijiste tú, Montiel, sí, claro, de gilipollas y hostia y tortazo y todas estas cosas que son justo lo que me refiero con eso. De pronto también ya he estado viendo unas traducciones, no voy a decir nombres porque tampoco se trata de echar mierda, pero un autor que acaba de ser publicado, un autor escocés al español, y entonces, un poco como para hacer ese balance, me encuentro con una traducción que es, por ejemplo, dice, me voy a chingar a este güey, pero después dice, ¡afa, ala, qué noche, canela fina! Y a ver, güey, algo no está, o sea, no es tan radical como tortazo o putazo, perdón por mi léxico, pero está, o sea, notas luego que está tratando de hacer algo que sea más o menos neutral y tampoco funciona, porque es como cuando dicen, si en el cine te estás dando cuenta de la iluminación, es que está mal iluminado. Claro. Eso, cuando en el libro te estás dando cuenta de un esfuerzo de traducción que sea más o menos para acá, pero que también para acá, es que no funciona. Entonces, por eso agradezco y reconozco esa labor de decir, lo vamos a hacer así, lo conocemos, lo respetamos, y esta es la versión de ese siglo a este siglo y en mexicano, pues, por así decirlo. Entonces, nada más, gracias, chingón. Buenísimo. Muchas gracias. No, pues sí, ya nada más para seguir en el tono de mi querida Mariana, pues sí, pues que le han bajado las bragas y se han echado un polvo con Edgar Allan Poe. Y qué bueno ha estado el polvo. No, buenísimo. Me parece, fíjate, lo que sí quisiera yo decir es que Zona de Contagio no es una cosa de hacer promoción para nadie, ¿ok? Que quede claro, los libros de Caronte son un proyecto de mis dos queridísimos, Mauricio y Alejandro, pero aquí somos totalmente neutrales. Entonces, nada más quiero decirles a ustedes que independientemente de cualquier cosa que pueda verse como valores corporativos, Zona de Contagio es neutral y lo que ustedes han hecho es fenomenal. Y a mí me parece increíble y un acierto enorme es tener a dos escritores de la talla de ustedes dos escritores que yo admiro, que yo respeto y a los cuales quiero, traduciendo a un libro así. Esto es fenomenal. Esto, cualquiera que tenga el menor conocimiento de esto, lo debe sentir igual, lo siento yo. Ahora, la otra cosa, Mauricio miente, estoy seguro que se encuentra un manuscrito, un pergamino del siglo XIII turco, lo va a leer y nos va a obligar a admirarlo y nos va a encontrar todos los valores mágicos que tiene el texto. Entonces, no me vengas con que ese no te interesa, porque sé que te interesa. Ok, solo sí tengo que decir, a pesar con tu arenga antipromocional, que este programa está patrocinado por los libros de Caronte. Entonces, a ver, agárrense de ahí. Okay. Voy a imaginarme que no lo dijo Mauricio, pero supongamos que sí lo dijo. Lo único que quiero decir, bueno, pues es que es un privilegio enorme estar con ustedes, como siempre, en un espacio así. Ojalá que se repita pronto. No sé cuándo sea la próxima traducción. Yo casado con una traductora, nada puedo más que respetar una editorial que le da su lugar a los traductores, que los eleva, ¿no? Que los eleva, porque el traductor, pues ya saben, aquí es ignorado, despreciado y considerado un vil traidor. Y pues nada, no sé si ya sea hora de cerrar. ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, ya. Pues nada más. Otro episodio más que se nos termina de Zona de Contagio. Para que no se acabe esto, por favor, suscríbanse y pícale al me gusta. Tenemos otra vez a Alberto. Ustedes no saben lo que es traer a Alberto y a Raquel. No es cualquier cosa. Alberto estuvo difícil. Alberto y Raquel es prácticamente imposible. Casi nadie los va a poder tener. Entonces, lléguenle, pónganle subscribe y pónganle me gusta. Y hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Bye. Bye.